Hola a todos, en el podcast de hoy vamos a continuar con nuestra serie relacionada con la historia y literatura del pueblo judío y vamos a conversar hoy acerca de la destrucción del segundo templo. Y para ello hay que pensar un poquito más allá de lo que normalmente se comenta sobre este trágico episodio de la historia del pueblo judío. Y es que a veces olvidamos los aspectos psicológicos traumáticos que causó la destrucción del templo de Jerusalén. Esto aconteció durante la primera gran revuelta judía contra Roma del año 66 al año 70, o que hay que apuntar que en realidad el último reducto de aquellos rebeldes que se levantaron contra la opresión de Roma, pues duró hasta el año 73 con la caída de Masada. La destrucción del templo acontece en el año 70 y según la fuente se nos dice que los soldados romanos al parecer arrojaron antorchas y dentro del templo esto causó la destrucción total del templo. Hay especulación también y debate porque en medio de toda aquella confusión no se sabe si fueron los romanos o quizás fue también un accidente de algún judío, pero normalmente, por supuesto, la opinión mayoritaria es esa, de que efectivamente se destruye, aunque incluso algunos afirman que el que estaba al frente de las tropas romanas ordenó que no se destruyese el templo, pero algunos soldados romanos no hicieron caso y prendieron fuego. El hecho fue que tremenda confusión lo que aconteció cuando Roma retoma nuevamente Jerusalén y ocurre esta gran tragedia de la destrucción del templo. Esto fue algo tan traumático como estaba mencionándoles en la psicología del pueblo. Recordemos que el templo era el sitio donde los judíos de aquella época podían hacer expiación por sus pecados, por sus errores, al llevar una ofrenda. Y en otros casos, no solamente era para expiación de pecados en este caso, sino también, ya mencioné, como una ofrenda, un regalo, un agradecimiento a Dios, se llevaban diferentes tipos de estas ofrendas al templo. No solamente podrían ser animales, sino que también había ofrendas de granos, alimentos, frutas, etcétera. Es interesante apuntar de que esto fue algo traumático, porque si ahora la única manera que tenían de expiación desaparece, en la mente del pueblo, para ellos que quedarían todo el tiempo como pecadores, no había manera de limpiar, o en este caso de expiar por los errores. Y fue algo traumático, fue un gran lamento por todo el pueblo. Y hasta este mismo día hay que apuntar que se recuerda precisamente la destrucción del templo de Jerusalén, que aconteció el día 9 del mes judío de Av, aproximadamente en verano. Y pues hasta este mismo día, ese día 9 de Av, es una fecha de recordación, de ayuno, de duelo para el pueblo judío por todos esos 2000 años hasta el día de hoy, aproximadamente casi 2000 años. Pues hasta este mismo día hay este lamento. Y pues hubo toda una reestructuración incluso del judaísmo, porque ahora sin templos, sin la estructura religiosa de Jerusalén, etcétera, sin las autoridades jerárquicas que guiaban al pueblo, etcétera, pues hubo que reestructurar todo y cómo aprender a sobrevivir en la diáspora sin templo. Y de ahí que entonces los sabios que en un momento se vuelven a reunir y tratan de restablecer nuevamente el Sanedrín, la gran asamblea donde se sentaban los jueces de Israel, en su momento pues determinan de que ahora que no hay templo, hay otras maneras encontraron otras maneras en la Torá para expiar por los errores de la persona. Y de ahí los grandes sabios, los grandes maestros, como Rabbi Yohanan ben Zakkai, Rabbi Yoshua, Rabbi Shimon Bar Yochai, y entre otros grandes, Rabbi Akiva y otros tantos, pues claramente delinearon los fundamentos del judaísmo presente. Y hasta el hecho de que ya menciono, se encontró un texto en la Torá donde Dios dice en el libro de Oseas que pedía en este caso, hablaba acerca de la importancia de la expiación por medio de los labios. Y se encontraron diferentes maneras en este caso, donde a través de la oración, donde a través de las acciones de la persona, etcétera, pues se podía en este caso expiar. La plegaria en este caso, la ofrenda de los labios de la persona podía expiar por los errores. Por ello es que hoy día
en la sinagoga la estructura es que en el promedio de las oraciones y de la vida piadosa de la persona se entiende de que Dios también perdona las faltas. O sea, sencillamente en este caso no se necesita ningún templo hasta este tiempo presente para expiación, según la explicación de los rabinos. Eso no significa de que no se pida en este caso como se hace, hasta este mismo día. Los judíos tradicionales observantes en los rezos 3 veces al día se reza y se pide por la reconstrucción del templo y por la instauración nuevamente de los sacrificios, aunque al mismo tiempo pudiera ser una paradoja, porque si los sabios enseñaron luego de que hoy día se pueden expiar los pecados a través de las plegarias, la oración de forma personal, entonces no hace falta como tal el templo, entre comillas, pero es algo, ya son debates teológicos, solamente estoy apuntando aquí, ¿no? La singularidad de este acontecimiento. El hecho es de que hoy día se puede expiar los errores de la persona, ya les menciono, no hace falta templo, no hace falta ningún sacrificio ni ofrenda, sino que los judíos modernos de hoy día, que atienden a las sinagogas y rezan 3 veces al día, piden expiación en este caso, y hay diferentes actos de bondad, etcétera, y eso se cuenta como, en este caso, como para expiación de pecados. Es interesante apuntar también de que hubieron diferentes grupos de judíos en aquella época que de hecho se convirtieron en ascetas debido a la destrucción del templo y llevaban una vida austera, rechazaban todo tipo de placer en el sentido de que se negaban a comer carne, se negaban a beber vino, vivían realmente una vida austera de constantemente lamentación, hasta el punto de que tenemos un texto en el Talmud que nos habla de el gran rabino Yoshua, Rabbi Yoshua, fue y se encuentra con un grupo de estas personas y les dice: mis hijos, ¿por qué no comen carne? ¿Por qué no beben vino? Están constantemente lamentándose, como en estado depresivo realmente. Y ellos le contestan: ¿cómo vamos a comer carne si eso nos recuerda a las ofrendas que se hacían en el templo? ¿Cómo beber vino si era también las ofrendas de libación que se hacían en el templo? Rabbi Yoshua les dice: bueno, si ese es el caso, tampoco se puede comer pan, porque el pan también se ofrecía como ofrenda en el templo. Y aquellos judíos les responden y le dicen: tienes razón, por eso que tampoco comemos pan. Rabbi Yoshua les dice: entonces tampoco se puede comer fruta, porque también se ofrecían las ofrendas de las primeras frutas en este caso. Y le dijeron: vamos a comer otras frutas que no sean las que se ofrecían en el templo. Rabbi Yoshua les dice: bueno, pues tampoco van a poder beber agua, porque el agua también se utilizaba en el templo para las ofrendas. Y dice el texto que para esto no pudieron encontrar explicación. ¿Cuál es la paradoja detrás de esto que les acabo de contar? Es para mostrar el estado de lamentación constante, de depresión, etcétera, por la que atravesaron muchos judíos desde aquella época, y recuerdo que hasta el presente 3 veces al día se recuerda la destrucción del templo. Hay un día, el 9 de Av, que es un día de ayuno y de lamentación. Por tanto, lo que los rabinos de aquella época apuntaron es que, y Rabbi Yoshua se los dijo a este grupo de judíos: mis hijos, estar todo el tiempo en un estado de duelo es imposible. Y por supuesto, no recordar la destrucción del templo también es imposible. Por tanto, en este caso hay que ser equilibrados. No se puede estar todo el tiempo, constantemente, llevar una vida de negación total, de estar de duelo constantemente, como estos judíos que no comían carne, que no bebían vino, que no comían pan, ni fruta, ni nada. Ya era algo ascético, de extremo, y el extremo no es bueno, y es lo que apuntaba Rabbi Yoshua. Sí, hay fechas de lamentación, hay fechas de tristeza, pero hay que llevar una vida equilibrada también, porque la vida continúa. Y de ahí entonces que dentro del pueblo judío todavía se mantiene esta esperanza de la reconstrucción del templo, de traer nuevamente de vuelta los sacrificios. Y como sabrán, hay diferentes organizaciones, como por ejemplo en el día moderno el Instituto del Templo, donde sabemos que tienen diferentes maquetas de proyectos para un tercer templo. Han preparado ya a los sacerdotes que van a funcionar, a tener cargos en ese nuevo templo, y tienen las vestimentas, han reconstruido la menorá y tienen los preparativos para las diferentes vestimentas del sumo sacerdote, el Cohen Gadol. Han preparado a los grupos de levitas y cantores, o sea que han adiestrado también, incluso han elegido a un sumo sacerdote de apellido Kahane. Y son judíos devotos, ortodoxos, observantes, que hacen preparativos con por supuesto, la ilusión de que se reconstruya nuevamente el Bet HaMikdash, el templo, en un futuro. Entonces menciono todos estos aspectos como datos históricos, tanto del pasado como de tiempo moderno,
de actualidad en lo relacionado con la destrucción del templo que aconteció en el año 70 por, en este caso, las tropas romanas, y de el gran daño que causó tanto físicamente como mentalmente para los judíos. Gracias a todos por la atención y hasta un próximo podcast.